¿Querés aprender las herramientas adecuadas para poder escribir una buena línea de bajo? Si tu respuesta es sí, te invito a que te quedes a ver este video, porque esto es M de Música. Muy buenas a todos, mi nombre es Mario Dupont, soy músico y compositor y les doy la bienvenida a M de Música, el lugar donde vas a poder encontrar todos los recursos musicales que estás buscando. En el día de hoy vamos a aprender a escribir una buena línea de bajo, todo lo que necesitas saber pasito por pasito para aprender a hacerlo. Así que vamos rápido con la explicación. Muy bien, para empezar tenemos que destacar que el bajo cumple dos funciones muy importantes. Una es una función armónica y otra es una función rítmica. La función armónica se refiere a que los sonidos graves constituyen la base sobre la cual el resto de los instrumentos se paran. Y la función rítmica, que es la función junto del bajo con la percusión en la cual nos van marcando, cada uno con su estilo, con su sonido, el ritmo por el cual vamos transitando. Excelente, como segundo paso lo que vamos a hacer es analizar los acordes, o sea, qué notas tienen los acordes que vamos a usar en nuestra canción. Por ejemplo, yo en la canción que les voy a mostrar ahora, en el ejemplo que yo voy a usar tres acordes nomás. La menor, sol y mi mayor. Si ustedes recordarán por algunos videos anteriores que yo he hecho, les he contado que los acordes son superposiciones de terceras. Si ustedes no saben de lo que estoy hablando, acá arribita en las tarjetas les voy a estar dejando un link para esos videos y también abajito en la descripción. Bien, ahora tenemos nuestros tres acordes para el ejemplo y podemos decir que el La menor se compone de las notas La, Do y Mi. El Sol se compone de las notas Sol, Si y Re. Y el acorde de Mi mayor se compone de las notas Mi, Sol sostenido y Si. Entonces, esas van a ser las notas que vamos a utilizar para hacer nuestras líneas de bajo. Bien, ya identificamos cuáles son las notas de nuestros acordes. Ahora lo que tenemos que identificar es dónde están los puntos fuertes, dónde están los tiempos fuertes en nuestra canción. Generalmente en la música comercial que nosotros solemos escuchar, la música está en 4/4. ¿Qué significa esto? Son 4 tiempos por compás. Y los tiempos fuertes en este tipo de música están en el tiempo 1 y en el tiempo 3. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un ejemplito. Vemos bien que tenemos dividido en 4 partes. Y estos significan los compases. Fíjense, vamos a hacer una escuchadita de la percusión sola. A ver cómo se escucha. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí creo que queda bastante claro. Entonces, ya definimos nuestros puntos fuertes, nuestros tiempos fuertes. Y lo que vamos a poner ahí en esos tiempos fuertes son o la primera nota del acorde o la quinta del acorde. En este caso sería, por ejemplo, en el La menor sería o el La o el Mi. En el caso del Sol mayor sería el Sol o el Re. Y en el caso del Mi mayor sería usar el Mi o el Si. Fíjense, entonces, tenemos acá nuestro ejemplo. Y en este ejemplo, también de 4/4, tenemos el acorde La menor, Sol, La menor, Mi mayor y La menor. Entonces, vamos a nuestra parte de bajo. Tenemos un La en el tiempo fuerte y tenemos un Mi. Siguiente compás, que tenemos un Sol. En el tiempo fuerte tenemos un Sol y luego tenemos un Re. En el La vuelve a hacer lo mismo, La y Mi. Y donde tenemos el Mi y el Si. En el medio puede pasar lo que a ustedes les parezca, siempre y cuando sea coherente con lo que ustedes están haciendo. Entonces, fíjense, vamos a escuchar solamente la línea de bajo. Vamos a de atrás y hacemos play. Bien,
Entonces, fíjense cómo da ese tiempo justo, que esté el la y el mi, uno en el primero y el otro en el tercer tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar todo en conjunto, ¿sí? Vamos a escuchar todo en conjunto y van a ver que siempre es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fíjense, vamos a repetirlo. Vamos a poner la opción de repetir, acá está. Bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La, mi, deja, la y mi. La, mi, sol, re, la, mi, si, la, mi. Bien. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, a ver qué tenemos acá. Yo les dije que, por ejemplo, teníamos un vals. Que, fíjense acá, 3 tiempos por compás. 1, 2, 3. Y el tiempo fuerte se desarrolla ahí, en el primero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fíjense, a ver, por ejemplo, acá tenemos la base. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Y si nosotros escuchamos el bajo solo, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y si lo escuchamos todo junto, tendríamos nuestro vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, y vamos con nuestro último ejemplo, que es una cumbia. Y bien, acá también tenemos nuestro 4 cuartos, fíjense, 1, 2, 3 y 4. Tenemos nuestra percusión sola, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien. Y acá lo que hice fue colocar, ¿sí?, en el primer tiempo y en el tercero el acorde, o sea, la nota, ¿sí?, que le da el nombre al acorde. Entonces, donde está en la menor hay la. Y fíjense bien, entonces tenemos la, do, mi, la, do, mi, la. A ver, escuchamos. A ver, vamos a escuchar solamente el bajo. Do, mi, la, sol, si, re, sol, si, la, do, mi, la, Perfecto. Cada ritmo más o menos tiene establecido cómo es su bajo, pero todos tienen esta misma cualidad de que en los tiempos fuertes va tanto o la primera del acorde o la quinta, ¿sí? En este caso, como ya les había dicho, el la y el mi, el sol y el re, y el mi y el si. Entonces vamos a hacer una escuchadita, ¿sí?, por último del ritmo que tenemos acá, del último, del día de hoy, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer un play. ¿Todo bien? Play, a ver. Entonces remarcamos por última vez el 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos una vez más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La, mi, la. En los tiempos fuertes. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó este contenido, por favor, déjame tu like, suscríbete al canal, comentá abajito qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó y compartí esta información. Así mucha más gente se entera de todo esto que estamos haciendo. Así que sin nada más que agregar, me despido. Yo soy Mario Dupont y esto es M de Música.